Continuamos con más herramientas que nos pueden ayudar a avanzar en el desarrollo del mercado de valores. Y la siguiente es la agilidad, como la capacidad de una organización para adaptarse frente a un entorno cambiante y tener éxito en ello. Para ello, damos paso a la intervención de Irán Vargas, líder organizacional con más de 20 años liderando equipos e iniciativas de transformación digital. Actualmente se desempeña como líder corporativo de agilidad empresarial en el grupo Credicorp Perú. Asesora a los equipos de alta dirección y a las unidades de transformación en sus rutas de evolución en digitalización y agilidad empresarial a escala. Si tienen preguntas, por favor las pueden escribir en los papelitos que tienen dentro de las bolsitas para que las encargadas puedan recogerlas. Recibamos con un fuerte aplauso a Irán Vargas con su ponencia denominada Agilidad como una herramienta para avanzar hacia el desarrollo del mercado de valores. Adelante, Irán. Gracias. Hola, hola. Hola, hola. ¿Se me escucha? Qué bonita la presentación anterior ahí con el escudo de Perú. Me siento a la selección. Bueno, muchísimas gracias en realidad por esta invitación. Es un grato honor para mí visitarlos y compartir con ustedes finalmente en este espacio algo de la experiencia que hemos vivido como grupo Credicorp en este proceso de transformación. Y lo voy a dejar en transformación, no voy a hablar de transformación digital, ni cultural, ni de agilidad, vamos a dejarlo en transformación como tal. Así que para eso, rápidamente, solo quisiera que nos conozcan, pero lejos de hacer un cherry sobre la organización, que es una organización grande, sí efectivamente lo que me interesa es que la experiencia que les vengo a contar tiene ejercicios diversos detrás. Trabajamos efectivamente con una línea de innovación a través de Créalo, tenemos empresas de banca universal, claramente nuestra empresa, nuestro buque insignia es el Banco de Crédito del Perú, es el banco número 1 en Perú, son más de 18,000 almas en este banco. Tenemos el Frente de Microfinanzas con presencia en Perú y en Colombia, también en lo que es banca de inversión y gestión de patrimonios, y así también tenemos empresas que están relacionadas al servicio de seguros y de salud. Entonces, tenemos empresas de 18,000 personas y hay empresas acá también de 400 o 300 personas. Entonces, lo que les vengo a contar tiene sabores, no solo como líneas de negocio, sino también como escala de organización. Y esto es bien importante porque la pregunta será, todo esto que nos vienen a contar claramente funciona para las empresas que son bien grandes y que tienen bolsillo de repente para enfrentar este tipo de transformaciones. Y la respuesta es, funciona para todas. Y vamos a encontrar más o menos la ruta que hemos seguido nosotros para que esto funcione. Esta parte también la pongo en las presentaciones para que me conozcan un poco. Yo tengo más o menos algo de 22 años de experiencia laboral y buena parte de mi vida he estado del lado de la derecha, del tipo de sangre O positivo. Un gerente tradicional que ha desarrollado y ha trabajado con equipos de desarrollo de sistemas, inteligencia de negocios, portafolio de proyectos, arquitectura empresarial. O sea, más o menos he visto buena parte de la empresa y sobre todo en las áreas de tecnología y de soporte en mi primera etapa de trabajo. Y luego, con la mano izquierda en el tercer turno, empecé a trabajar en temas relacionados a transformación. De hecho, cuando pasé al otro lado, al tipo de sangre A positivo, no me quedó tan claro para empezar quién era, cuál era mi rol. Claramente tuve que pasar por un proceso personal de transformación en entender qué es lo que yo hacía antes y cómo lo hacía, cuál era mi forma de abordar y qué es lo que se esperaba ahora de mí como líder en esta organización, y además me dan el encargo de ser un agente de cambio y de transformación. Menudo reto. Ahora, siendo honestos, y si me ven en el escenario, creo que la gráfica sería un poco más honesta de esta forma. ¿Ok? Bien. ¿Están despiertos? ¿Están todos conmigo? ¿Sí? Muy bien. Ok, entonces, por momentos me voy a poner algo teórico y por momentos voy a tratar siempre de traer a la mesa la experiencia que hemos desarrollado en Credicorp a lo largo de estos años en los temas de transformación. ¿Qué es agilidad empresarial? Perdón. No, esta no es la última presentación. Ay, qué pena. Y no puedo regresar. ¿Pueden retroceder, por favor? Esto solo avanza. A ver, si me ayudan con... No, no es esto. Retrocede, por favor. Pero no te preocupes, retrocede y yo me encargo de engarzarla. Déjame la lámina, por favor, de qué es agilidad empresarial.
estas cosas siempre pasan, ¿no? Bueno, pero nos adaptamos, pues es parte de la conversación. Entonces ya, esta parte sí es verdad, ya, siendo más honestos en el ejercicio, estamos más o menos por acá. Pero ¿qué es agilidad empresarial? Entonces quiero que me acompañen ahora con esta reflexión, que era un poco lo que las láminas gráficas nos iban a ayudar. Adaptabilidad. Esa es la palabra que hemos escuchado, no solo de Pablo, sino también de la persona del sitio de Colombia, adaptabilidad. Cuando nosotros como Credit Corp hace varios años atrás nos pusimos a pensar en dónde estábamos posicionados en el mercado, bueno, teníamos una posición de liderazgo. Y si las cosas funcionan, ¿por qué te tienes que cambiar? A veces es un poco más fácil cuando las cosas no están yendo tan bien, pues, como que es una obligación. Pero ¿qué es lo que venía pasando en el sector financiero? Claramente los grandes como Apple, Facebook, el mismo Google, ya empezaban a cobrar presencia financiera. ¿Y qué pasa si de repente los marcos regulatorios o las fronteras se abren? ¿Será que sigo compitiendo con el BBVA? ¿Será que sigo compitiendo con el Scotiabank? ¿Será que sigo compitiendo con los jugadores de siempre? ¿O el mercado en realidad global claramente es una amenaza mucho más poderosa? Facebook tiene el doble de cuentas abiertas que nosotros como el banco número 1. El nivel de penetración que tiene ahora Google y Facebook, comparativamente con el nivel de penetración que tiene el sistema financiero, claramente es superior. Si hablo de satisfacción de cliente y comparativamente me hago un ejercicio comparativo de lo que estoy haciendo como banco versus cómo maneja el trato a sus clientes Amazon, claramente el riesgo ya no es el mercado local. Claramente el mercado es globalizado. Y las fintechs. Hoy ya creo que está un poco más claro por dónde está yendo las fintechs y cuál es el real impacto que ha tenido finalmente en el mercado financiero. Pero hace varios años atrás, esto no estaba tan claro. Claramente las fintechs se transformaron en una amenaza para el sector financiero al tener un posicionamiento diferente dentro de la industria y ser un potencial capturador de participación de mercado como tal. Entonces, éramos líderes, pero claramente ya no estábamos jugando en las mismas ligas y claramente las reglas de juego de mercado también varían. Y la pandemia. Eso estoy hablando en el año 2015, 2016. Era una reflexión súper importante para nosotros como corporación. Y luego la pandemia. No sé si lo saben, seguramente no lo conocen, pero en Perú más de medio millón de empresas quebraron a razón de la pandemia. Claramente y literalmente, de la noche a la mañana, en marzo, dejamos de poder tener el acceso al cliente de la manera tradicional. ¿Cuál fue la capacidad de las empresas para adaptarse a esa realidad? Claro, veníamos hablando mucho de transformación digital y que la digitalización estaba a la vuelta de la esquina y el que no cambia desaparece, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la pandemia fue así. No le dio tiempo a nadie. Y más de medio millón de empresas en Perú no pudo adaptar su modelo de negocio, adaptar su modelo de operación a la velocidad para poder soportar todos los cambios que claramente todos conocemos generó la pandemia. Entonces, la palabra adaptabilidad, que es la respuesta, ahí está, miren, ya apareció. No, esos eran los datos que les estaba acompañando y lo del medio millón. Claramente la palabra adaptabilidad cobra una dimensión cuando la empezamos a sentir más cercana. La adaptabilidad tiene que ver claramente frente a la amenaza. Entonces, la primera gran reflexión que yo traigo a este foro es, ¿cómo está nuestra amígdala en ese sentido? O sea, somos conscientes, todos los de acá somos líderes, ¿verdad? Todos acá tenemos responsabilidades. ¿Ser líder es fácil? No, pero ahora es mucho más complejo, porque además tu amígdala tiene que estar en un modo distinto. ¿Cuál es tu sentido de urgencia frente a la realidad que está viviendo? Irán, pero la pandemia, claro, es atípico. Acaba de cambiar el presidente. Bueno, hemos pasado creo por 6 presidentes en el Perú en corto tiempo, seguro lo saben. Y a nosotros personalmente, a nosotros como corporación, claramente también nos ha afectado. El sistema financiero, el sistema de pensiones sigue en jaque en Perú. Y tenías un sistema de pensiones que claramente tenía un modelo de negocio, no voy a decir que era fácil lo que hacíamos, pero que estaba claramente estable, con retornos de inversión por encima del 20%, con un mercado claramente cautivo. La pregunta, ¿cuál era el nivel de la amígdala de esa organización frente a la necesidad del cambio? Cambia la política, cambia el presidente, y entonces la pregunta es, ¿seguirá o continuará el sistema de pensiones como lo conocemos? Entonces la palabra adaptabilidad
se vuelve una característica fundamental. Yo, en mi opinión, un título personal, es básicamente para mí ya un tema de supervivencia. Y esa parte es súper importante. Claramente habrá otras motivaciones alrededor, pero desde mi punto de vista es un tema de supervivencia. Así se hace el primero o así se hace el cuarto. Así tengas 18.000 o tengas 500. Así estés en el rubro financiero o estés en cualquier sector de la industria. Ya tenemos demasiados ejemplos, ya sea por gestiones previas, ya sea por la pandemia, ya sea por lo que ustedes consideren relevante evaluar del mercado, y nos pasa a todos. Entonces, claramente la agilidad es una capacidad de adaptación empresarial. Y sin duda, habla de mindset, y de esta palabrita voy a hablar harto, porque yo, y como se dan cuenta, mi sangre tipo positivo tiene más años que la A positivo también, ¿no? Entonces yo soy uno de los primeros que se agarró cabezazos con varios de los agilistas porque nos gusta utilizar mucho la palabra mindset. Y vamos a tener algunos ejemplos de, a ver cómo se vive eso en la realidad. Es un mindset, son valores, son principios, pero claramente también hay un conjunto de prácticas, de nuevas formas de operar, de nuevas formas de organizarnos que tenemos que adoptar como organización si queremos implementar agilidad. Sin duda, y probablemente muchas de las empresas que están en esta sala ya están haciendo algo con agilidad. Y la agilidad efectivamente regularmente nace en tecnología, ¿no? Yo soy de tecnología, por si acaso, o sea, hablo con derecho a autodenominarme cerebrito. Por ahí tenemos unos marcianos que se empiezan a fumar algunas cosas diferentes, han visto que se hace algo de manera distinta, hay tecnologías y por ahí empieza la chispa y a veces lo hace, y regularmente se hace bien. A veces inclusive se consigue generar semillas dentro de la organización, se siembra dentro de la organización, semilleros donde sí se puede lograr equipos multidisciplinarios y empiezan a aparecer los primeros cambios en la operación porque en una misma mesa sentaste a tecnología, riesgos, marketing, legal, operaciones. Eso antes para operar claramente tenía un sistema de etiquetera, ¿no es cierto? El negocio se fuma a hacer algo, pero para que lo pueda hacer después de que das ese proceso de fumada para la creación del producto, tiene que generarle un ticket legal, evalúalo. Luego le tiene que generar un ticket de riesgos, dame la capacidad de riesgos. Luego se la tiene que dar a pricing. Luego se la tiene que dar a sistemas. Ahí demora un poco más la historia. Entonces, varios tickets, ticket. Y luego seguramente... Y ese proceso de trabajo es lento, tiene dolores, pero nos iba bastante bien así. Éramos líderes y expertos. De hecho, en BCP tuvimos el premio al ser la tercera mejor PMO del mundo. Se lo digo con experiencia de causa. Éramos los terceros en el mundo. Le ganamos a Estados Unidos como la mejor PMO de gestión de proyectos. Pero ahora, no, pues, eso ya no es. Ahora tienes que ser ágil. Y eso, cuando empiezas a encontrar semilleros, te empiezas a dar cuenta y la organización se empieza a dar cuenta, y ese es un gran error en los ejercicios de agilidad, cuando no le ayudas a entender a la organización cuál es el valor que genera la incorporación de agilidad. Y a una organización que encima lo hacía muy bien antes. ¿Me siguen? Entonces, efectivamente, agilidad en TI, semilleros y los laboratorios de innovación. Esta es una fórmula muy buena también, porque se crean estas unidades y les damos autonomía, que se fumen lo que sea a nivel de negocio, pero que nos ayuden a formar también el punto de partida que le empiece a enseñar y a molestar y a incomodar al resto de la organización en que se pueden hacer las cosas diferentes. Entonces, por el camino que corresponda, en algún momento las empresas, y nosotros no fuimos la excepción, tomamos rutas similares para empezar a abordar agilidad. Y claramente nos planteamos esta mesa, que es una meta del sistema financiero, ¿no? Claramente somos elefantiásicos. Somos grandes, o sea, no es una empresa, no es una corporación pequeña, son 40.000 almas. Entonces, ¿cómo logro que un elefante empiece a comportarse como un galgo? Y esa es la gran pregunta y el gran reto que abordamos cada una de las empresas del grupo en diferentes momentos del tiempo los últimos 7 a 8 años. Entonces, una pregunta sumamente importante que nos tenemos que hacer es ¿por qué? ¿Por qué me quiero transformar? ¿Por qué quiero incorporar esta capacidad de adaptabilidad en la organización?
creo que ya buena parte de la pregunta está respondida, sobre todo tomando los ejemplos que mencionábamos del COVID y todo lo demás. Pero la industria nos dice, y a mí me encanta esto de hablar agilidad por números, agilidad con números. A mí me encanta porque la industria y de los principales partners que tenemos y también son claramente representativos en la industria como McKinsey, BCG, etcétera, etcétera, nos decían que los drivers que mueven a las empresas regularmente están enfocados en estos 6. Buscar mayor crecimiento y velocidad. Ser una empresa que potencia la experiencia del cliente, que busca productividad y eficiencia. Y los ratios, y así cultura, personas, que no quiero mencionar los otros por importancia, pero no quiero que me falte el tiempo. Y cada uno de ellos, en las implementaciones de industria que han sido exitosas, han logrado ratios espectaculares. O sea, lograr ratios de eficiencia del 30% en tu operación o tu headcount no es tan simple de lograr. Lograr que la cultura suba en puntaje en 30 puntos, vale decir, transformas la organización y encima es una organización más feliz. No es fácil de lograr. Lograr crecimientos y velocidad de entrega 5 o 10 veces mejor que la que tenías antes, no es nada fácil de lograr. Y claramente, como les mencionaba, en la industria, todas las industrias están ya prácticamente metidas con mayor o menor intensidad y claramente el sector de telecomunicaciones y el financiero llevan la lead en este ejercicio. Y para nosotros, ¿cómo fue como Credicorp? También, claramente en el grupo Credicorp, cada una de nuestras empresas tomó la decisión de por qué incorporar la transformación y la agilidad empresarial dentro de su ADN por diferentes razones que coincidentemente estaban mapeados con el crecimiento, con la experiencia, con la productividad, la cultura, la innovación y otros factores adicionales. Claramente hay bastante coincidencia en crecimiento y velocidad. Y sin duda, una enorme coincidencia ¿en qué? En la experiencia al cliente. Muy bien. Entonces la pregunta ahora sería, ¿cómo abordo un proceso de transformación ágil? Y acá, el escenario ideal. Todos nos pusimos de acuerdo, todo pasó al mismo momento y logramos implementar un gran programa de transformación que aborda 3 pilares fundamentales en la transformación empresarial. Evolucionamos nuestra cultura, evolucionamos nuestra forma de hacer las cosas y evolucionamos la forma en la que hacemos negocios a través de una transformación digital. ¿Será que esto siempre pasa a la vez en todas las empresas, verdad? ¿Será que cada transformación que abordamos tenía claro que cuando ibas a hacer una transformación digital no lo podías hacer pues, sin una transformación cultural? O cuando empiezas a transformar la forma en la que haces las cosas, no lo puedes hacer sin habilitadores. Y claramente para nosotros eso fue también parte de un descubrimiento. Seguramente muchas de nuestras empresas abordaron primero un ejercicio de transformación y digitalización y de buscar nuevas formas de hacer negocios. Claramente algunas otras empresas se dieron cuenta y dijeron, la forma en la que el mundo nos percibe, nuestros clientes nos perciben, cuando venga otro jugador externo con NPS increíbles, y si yo no tengo o no he logrado amor por esta marca, claramente voy a perder. Entonces el propósito de lo que somos y lo que hacemos tiene que evolucionar. Pero eso no pasó a la vez que la transformación digital. Lo cierto es que en el tiempo el principal aprendizaje para nosotros ha sido que no puedes o no debes abordar un programa de transformación si no confluyes estas 3 grandes vertientes. Porque si no es taparse los ojos que no necesitas una sin la otra. ¿Me dejo entender? Entonces, aquí ya viene el momento, la disposición y el liderazgo de la organización respecto de cómo abordar. Pero sí quiero que quede claro, el abordaje que se tiene que tener es holístico. Esa palabra también me encanta en agilidad. ¿Y qué significa que sea holístico? Que básicamente desde nuestro punto de vista y desde nuestra experiencia hemos abordado la transformación de nuestras organizaciones en 5 dimensiones. Y ahí me voy a explorar un poco más. Estrategia, estructura, procesos, personas y tecnología y habilitadores. Hablemos un poco más de ellos. ¿Qué significa que la transformación aborde la conversación de la estrategia? La estrategia significa qué es lo que vamos a hacer como organización, cuál es esa visión, cuál es esa misión, cuál es esa vista de futuro, pero sobre todo también
¿cuál es nuestra capacidad de respuesta frente al entorno? ¿Será que eso en el planeamiento estratégico era algo que forma parte de la agenda? Sí, claramente, seguramente generábamos un espacio, todos los directores nos íbamos a un hotel súper bacán o nos íbamos a un retiro. En algunos casos he conocido empresas que inclusive se los llevaban a Machu Picchu para que los inspiren los apus. Claramente traíamos seguramente a 4 o 5 marcianos del planeta, que son los visores del mundo, y nos sentábamos todos para escribir el futuro. Eso no cambia, ¿eh? Tenemos que seguir haciéndolo. Yo quiero seguir yendo a Machu Picchu. Pero la pregunta es, ¿cuál era esa temporalidad de la estrategia? Claramente 3, 5 años. O sea, gerente que se respeta tiene que ser visionario. Claro. Y seguramente teníamos algo un poquito más aterrizado con una visión anual. Sí, pero ¿qué ha pasado en el mundo de un año a otro año? ¿Vuelvo otra vez a la lámina desaparecida? Todo cambia. Pero ya no es un cliché. O sea, la guerra con Rusia, ¿no? El estado mental de Biden. ¿Ayer no ha sido noticia? Claro, no era fake news, ¿ah? O sea, y ustedes me pueden dar 500 ejemplos de todo lo que está cambiando seguramente en el sistema político y están entrando, me parece, en año de elecciones el próximo. Y ni qué contar, en toda Latinoamérica tenemos una Latinoamérica y Centroamérica azul, por ratos roja, a ratos cambia de color rápido. Nosotros hemos cambiado 6 veces de colores en 2 años. Perdón, en 6 meses. Entonces, la forma en la que abordo la definición de la estrategia tiene que cobrar un adjetivo por demás importante, adaptativo. Entonces se implementan procesos de planeamiento estratégico adaptativos, regularmente trimestrales. ¿Tienes tu visión de 3 años? Claro que sí. ¿Tienes objetivos y metas a lograr anualmente? Claro que sí. Pero ahora lo que quiero es lograr un equipo que tenga la capacidad, un equipo de dirección que tenga la capacidad de juntarse cada 3 meses, evaluar qué hicimos, qué logramos, qué aprendimos, qué no funcionó y sobre todo qué voy a hacer los 3 meses siguientes. Y ahora me acerco un poquito al mindset. Hacer antes el ejercicio anual ya era complicado, ¿verdad? Pero ahora me lo piden hacer cada 3 meses. Fácil, ¿verdad? Se pinta simple. Y no solo eso, sino que además este proceso de planeamiento estratégico es un proceso de planeamiento adaptativo y colaborativo. Qué bacán suena eso. Qué romántico. Yo soy el gerente general, voy a meterme con otro sector para no tocar heridas. Y acá tengo al gerente de producción y al gerente de ventas. ¿Quién manda? El gerente general dice, yo pues, ¿no? Pero cuando le preguntas al de producción, en esta empresa se vende lo que yo produzco. Y el de ventas, en esta empresa se produce lo que yo vendo. Y de hecho cada uno de los dos está pensando en cómo hacemos para que este se caiga de la moto. Entonces el principio colaborativo puede sonar un poco romántico en la práctica. ¿Cómo hacemos y cómo conciliamos efectivamente el apetito de ventas con las pautas de riesgos? ¿Cómo logramos efectivamente generar un crecimiento, pero sostenible? ¿Cómo evolucionamos e innovamos, pero con tecnología escalable? ¿Estos son retos diferentes? Claro que no. La diferencia es que en este proceso de planeamiento estratégico adaptativo, ahora sí, a través de prácticas de objetivos y resultados clave, los OKRs, y un proceso estructurado y guiado por un nuevo planeamiento financiero, efectivamente garantizas, promueves y buscas que ese líder comprometa un objetivo trimestral de cumplimiento de mercado, pero que esté inclusive replicado en riesgos o que tenga su equivalente como meta en tecnología. ¿Será simple lograr esa colaboración? Claramente mi ejemplo de producción y de ventas era lúdico, pero me permitía graficar que eso no pasa de la noche a la mañana en el ejercicio de colaboración. Eso es un cambio cultural. ¿Será que es fácil, no? Uy, pero ¿qué pasó hoy? ¿O están contra mí hoy día? ¿Qué pasó? Ay, retrocede, por favor. Es que no puedo retroceder con esto, solo avanza. Una más. Una más avanza. Ahora soy yo, ahora yo avanzo.
Muy bien, segunda vez que no estaba planificado así, ya pensando que me iba a adaptar, no era así, pero nos adaptamos. Entonces, claramente la forma en la que definimos el marco estratégico ha cambiado. El reto como planeamiento organizacional para tener la capacidad de adaptarnos no es tan simple. Ejemplo concreto. Nosotros como BCP ya veníamos implementando este mecanismo desde el 2019. De hecho, desde el 2018. Cuando ocurre el efecto de la pandemia, teníamos más o menos, más de 200 células ágiles operando, más de 40 o 50 estructuras ágiles como tribus y centros de excelencia operando. Y de la noche a la mañana, ustedes saben lo que pasó. ¿Qué hicimos? Lo que hicimos era precisamente ese proceso de planeamiento estratégico nos permitió que en el transcurso de una semana, pudiéramos revisar cuáles eran las metas trimestrales que nos habíamos planteado y preguntarnos, ¿será que esta estrategia cobra sentido en el nuevo contexto en el que estamos? La respuesta claramente fue no, y cambió la definición de los objetivos y resultados clave. Por consecuencia, cambiaron las iniciativas asociadas a lograrlos. Y en consecuencia tuvimos a más de 2.000 almas trabajando en semanas con un nuevo planteamiento estratégico. Pero, ¿cuál fue el aprendizaje? El aprendizaje acá fue que ya veníamos implementando esta práctica desde antes, ya habíamos iterado varios procesos de planeamiento estratégico trimestral, y cuando lamentablemente pasó lo de la pandemia, ¿adivinen qué? Nos encontró entrenados. Y tuvimos la capacidad, y eso no lo digo yo, está mal que lo diga como agilista, no porque soy juez y parte, pero el gerente general de Credit Corp dijo, este fue el ejemplo o la definición para ver si LACE la hace. LACE es la sigla que representa al Centro de Excelencia de Agilidad. O sea, era a ver si funciona, pues. Esta es la prueba de fuego que nadie quiere. Y funcionó. Entonces, no solo puedo tener X ejemplos de lo que ya vivimos en el proceso trimestral, sino que tuvimos una prueba de fuego significativa que nos permitió movilizar a una empresa más de 18.000 almas y con un equipo de más de 2.000 personas que eran los responsables de determinar la evolución y la estrategia de los productos, los servicios, los canales, los segmentos, las plataformas, redireccionando hacia dónde íbamos en semanas. La pregunta obviamente fue simple para el equipo de planeamiento financiero. ¿Qué hubiera pasado si estábamos en el banco de hace 5 años? De repente sumábamos un poco de peso a esa estadística que les daba al principio. La estructura acompaña a la estrategia. O sea, no le puedo pedir a una organización que sea adaptable, que tenga capacidad de movilizarse cada 3 meses, si su forma en la que está estructurada es la misma. Claramente tengo que cambiar la forma en la que estoy estructurado internamente. Tengo que empezar a aplanar la organización. Tengo que empezar a generar estructuras multidisciplinarias que le permitan a la organización poder tener autonomía. Pero no autonomía porque es una fiesta hippie donde los agilistas vienen y pegan papelitos chéveres en una ventana. No, es autonomía por capacidad, es autonomía por conocimiento. Es porque, claro, cuando nosotros vamos a una mesa de operaciones, por el amor de Dios, está claro el valor de lo que estamos poniendo en la mesa. Y lo que queremos son enfermeras autónomas, doctores autónomos, anestesistas autónomos, y que tengan un alto nivel de conocimiento. Porque en ese equipo multidisciplinario me van a abrir un hueco y me van a sacar algo. ¿Por qué tendría que ser diferente en los negocios? Ese es el beneficio de una estructura multidisciplinaria, autónoma y con conocimiento. ¿Y será que hoy día somos sumamente todos preparados, no es cierto? ¿Será que cada una de las unidades que tenemos de áreas de conocimiento son los tigres o los top de mercado? ¿Será que tenemos a los líderes con la capacidad de direccionar equipos multidisciplinarios? Porque es un nuevo líder, product owner, tribe leader, que debe tener la capacidad de poder abordar conversaciones de negocio, que son las que regularmente abordaba, pero ahora de tecnología, de seguridad, de data driven, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ya no puedes ser simplemente un líder. Ahora tienes que ser un líder ágil y digital. Entonces, la constitución de estas estructuras es un enorme reto también. Porque esta estructura ahora necesita nuevas formas de trabajar. Y aquí es donde vienen los modelos operativos en agilidad. ¿Cómo opera la organización?
cómo sincronizas desde el planeamiento financiero adaptativo hasta que cada uno de los programadores que están despertando en la mañana sepan que la corrección de la estabilidad operativa de la aplicación web que se está cayendo todas las noches afecta directamente al KR relacionado a la satisfacción y la estabilidad operativa del canal de venta, que es el principal, que a su vez suma a el objetivo primario que tenemos como empresa de ser la empresa número 1 de experiencia cliente. Tú le puedes preguntar hoy día a cada trabajador de tu empresa, ¿por qué trabajas? ¿Cuál es el aporte de valor que genera las 15 actividades que estás haciendo en la semana? ¿Cómo logras la conexión entre la estrategia y la ejecución real a través de nuevos modelos de operación estratégicos, tácticos y operativos? Y aquí es donde viene, pues, por hacerlo más fácil de entender, prácticas como el Scrum, como SAFe, etcétera, etcétera. Que lejos de ser neurociencia, porque no son complejos, usted puede certificar un curso de Scrum en 6 horas, por detrás no está la complejidad de cómo se implementa una práctica ágil. Lo que estoy tratando de graficarles es la complejidad que aborda en su ejercicio holístico. Y esto, ¿quién lo hace? Las personas. ¿Será que puedo abordar esta transformación sin involucrar al equipo de liderazgo? Esta anécdota, apaga la cámara por favor. Esta anécdota la voy a contar de una empresa que no es de la que estamos nosotros, pero cuando llegabas a ser líder de cierto nivel, te hacían la silla a tu anatomía. ¿Saben cómo se llama eso? Trono. Sesión de trabajo, donde tenía que ir, lo personal tenía que ir a presentar un avance de algo respecto a un regulador, y cuando entro me siento en una silla súper cómoda, y levanto la vista y el escritorio estaba a esta altura. O sea, de hecho, más o menos para poder conversar con el que estaba al costado estaba. Y luego entró un gerente y se sentó. Y claramente la relación de conversación era así. ¿Estoy diciendo algo que a ustedes no les resulta familiar? ¿Será que cambiar el mindset de una organización tradicional será algo simple? Ponemos mesas y que todos se sienten juntos, desaparecemos las oficinas. Claramente hay medidas que son importantes y que se han tomado paulatinamente. Y sí hay un esfuerzo importantísimo de recursos humanos, de gestión de desarrollo humano, para empezar a generar una cultura diferente de liderazgo. Pero lo que quiero que se comprenda es que no es un ejercicio menor. Y adivinen qué, tenemos a todos los líderes del mercado bursátil de Bolivia sentados acá. El reto es para ustedes y para nosotros es un reto que aún continúa. El ir construyendo capacidades de liderazgo que puedan movilizarse en este contexto que es mucho más complejo y además que puedan renunciar a ciertas características culturales que no facilitan la colaboración, que no facilitan la adaptabilidad, que no facilitan el servir a la organización. Y claramente, y hemos tenido una excelente charla previa, todo esto no puede pasar si no trabajo con habilitadores, si no trabajo con herramientas y mecanismos que me permitan habilitar efectivamente todo esto que les menciono. Claramente, si quiero tener product owners, si quiero tener nuevos líderes que tomen decisiones con autonomía, ¿lo pueden hacer sin información? No, pues, data driven. Queremos ser una organización data driven. Pero no puedo pedirle que tome decisiones solo si no le doy información. O sea, claramente somos empresas de negocios altamente tecnológicas. No, espera. ¿O somos en realidad empresas de tecnología que hacemos negocios? La respuesta es claramente. Y si somos claramente industrias de naturaleza digital, claramente tengo que ser un experto en ciberseguridad. Si no, me la van a hacer. Antes era más fácil, tenía que poner 4 personas que me cuiden el cajero. Ahora ya no es así. Y además, tiene que ser experto en cloud y en todo lo que nos ha contado el expositor anterior. Entonces, el reto de evolución y de transformación tiene que abordarse de manera holística y con un proceso de gestión del cambio significativo. Esa ha sido nuestra experiencia y hemos tenido aprendizajes, y hemos tenido resultados, y hemos tenido caídas sin duda. Y entonces, ¿cómo ha evolucionado efectivamente la agilidad empresarial en Credit Corp? Acompáñenme con este ejercicio, así acá me voy a poner más o menos profe para que puedan seguir en este ejercicio. Primero, entendamos qué tan profunda puede ser la agilidad en la organización. O sea, qué tanto es su alcance de implementación.
En equipos, ¿se acuerdan cuando miramos la primera página? ¿No? Agilidad en TI, agilidad en semilleros, agilidad en innovación. Son los dos primeros niveles de profundidad de agilidad. Luego de eso dices, no, ya esto funciona y empiezo a construir mis primeras estructuras ágiles, mis primeras áreas, de repente tribus, protoorganizaciones en agilidad. Y hay un punto en la organización que dices, no, esto claramente funciona, vamos a escalarla y la llevamos a toda la organización. Y ahí viene el otro eje. ¿Qué significa toda la organización? ¿Por dónde empiezo? Y empezamos regularmente por las unidades de negocio que tienen múltiples disciplinas, o empezamos en innovación. Luego usualmente abordas la parte de las capacidades transversales, tecnología, data, los expertos, y luego puede ser que incorpores agilidad dentro de las unidades de soporte, de operaciones o incluso en las fuerzas de venta. Entonces, ¿cómo le ha ido a Credit Corp en este ejercicio? Cada una de nuestras empresas ha avanzado en diferente profundidad y abarcando diferentes partes de la organización. Algunas están más avanzadas que otras, claramente. Y sin duda, las dos empresas que tienen el mayor nivel de profundidad y de cobertura en las diferentes áreas de negocios donde ha incorporado agilidad son Pacífico Seguros y el Banco de Crédito, incluso llegando a implementar pilotos de incorporar prácticas en las agencias. Más o menos, el 15 o 20% de la organización representan estos dos cuadrantes, que es donde están los equipos que generan delivery, que generan la evolución de los productos, la evolución de los segmentos, de los canales, de las plataformas. Y el resto, por la naturaleza de nuestra operación, representa el 75, el 80%, que son las fuerzas de venta y los equipos de staff y de operaciones. La industria hoy claramente está centrada en este Pareto. Y hay muy pocas experiencias en la industria aún sobre la implementación de agilidad en este lado del cuadrante. El mensaje aquí es que, y de hecho lo contamos así, cada una de las empresas define el proceso y la ruta de transformación en la velocidad que requiera. Y aquí están las empresas de 500 personas como las empresas de 18,000. Y esto no pasa de la noche a la mañana. Un poquito más de lo que les acabo de mencionar. Claramente empezamos agilidad a través de prácticas ágiles, con proyectos, con células, usualmente de innovación y digitalización, con algo de planificación colaborativa. Luego empieza la transformación, el proceso de escalamiento de la agilidad, y empezamos a crear o hacer el diseño organizacional basado en esas 5 dimensiones. Cuando has transformado buena parte de la organización, ¿qué tienes que hacer? Estabilizarla. Que efectivamente esas prácticas se vuelvan el ADN, que se comprenda el porqué y el propósito. Y para eso tienes que implementar una serie de prácticas, complementos, modelos, dashboard de seguimiento y acompañamiento de esa transformación. Pero aquí hay algo bien importante, porque esta ruta es larga y es compleja, la de los 2 primeros estadios, de los 3 primeros estadios. La pregunta del millón acá sería, ¿por qué hicimos esto? ¿Se acuerdan? ¿Por qué hicimos esto? ¿Se acuerdan el cuadrito? Porque queríamos mayor valor, mayor crecimiento, mayor velocidad, mayor satisfacción. Después de este proceso de implementación, claramente, y que esto es un proceso iterativo, no es secuencial, lo grafico de esta forma para que se pueda comprender, tenemos que sentarnos y tener mucha claridad de cuál es el performance, qué hemos logrado, agility by numbers. Salir del ejercicio romántico del mindset y la colaboración para empezar a ver de manera tangible cuál es el valor que genera la agilidad en números concretos. El viaje es espectacular y súper retador. No nos olvidemos por qué. Y este es un reto no solo para las organizaciones, sino para el propio equipo de agilidad per se. Y ahí es donde tenemos que empezar a medir todo esto que les acabo de mencionar. Entonces, ¿cómo se ven operando las organizaciones ágiles en Credit Corp? Pasamos claramente de organizaciones o de un modelo organizacional tradicional, donde tenías gerente general hasta el especialista, y podían haber entre 6, y eso varía dependiendo de cada empresa, podían haber entre 5 o 7 líneas de coordinación y de jerarquía entre la estrategia y la ejecución. Claramente eso genera un dolor. No sé si recuerdan esa película de Ford, cuando Ford le gana por primera vez a Ferrari, una actuación espectacular de Christian Bale y Matt Damon.
¿no? Y en TikTok sale bastante esa conversación que tiene Matt Damon con el gerente general de Ford. Y le dice, después de que lo está cuadrando porque obviamente perdieron, y le dice, yo pensé que me lo ibas a agradecer. Porque en la curva X, por primera vez, nuestro carro fue más veloz que el de Ferrari. Y no con el mejor conductor. Y no con el mejor soporte técnico porque no me permitieron hacerlo. Y porque cada decisión que tenía que tomar tenía que pasar por 6 manos la carpeta en la que evaluaste los resultados antes de que pueda conversar contigo. Es espectacular esa película en esa parte porque te permite graficar lo que regularmente pasa en una organización de esta naturaleza. La cantidad de niveles, de comités, de fricciones que tienes que superar organizacionalmente es muy compleja. Entonces, cuando haces el proceso de diseño organizacional, de transformación en las 5 dimensiones, la organización empieza a parecerse un poco más al de la derecha, donde efectivamente tienes organizaciones tradicionales, pero empiezan a aparecer nuevas estructuras organizacionales. En nuestro caso, el modelo de escalamiento es basado en tribus y centros de excelencia, que empiezan a reemplazar a través de estructuras multidisciplinarias y con modelos operativos diferentes, basados en agilidad, basados en planeamiento estratégico y de planeamiento y de ejecución adaptativo, la forma en la que operan. Son nuevos cuadritos en el organigrama, pero con un modelo de trabajo diferente y con una forma de operar diferente y con un mindset que no alcanza que transformes acá, sino que tienes que transformarlo en toda la organización. Un poquito más de detalle. Entonces, ¿cómo se ve? Pues efectivamente en la cancha esto. Efectivamente tienes un planteamiento de OKRs estratégicos, objetivos y resultados clave, que representan la estrategia, que tiene una visión de 2 a 3 años y que tiene jugadas estratégicas, no lo dudamos. Claramente necesitamos esa visión de largo plazo. Pero también necesitamos un enfoque potencialmente de portafolio, donde tienes resultados anuales que buscas y tienes un portafolio de iniciativas que buscan un impacto de naturaleza anual. ¿Para qué? Para que luego las unidades de trabajo definan objetivos y resultados clave alineados a ese objetivo anual, pero lo hacen de manera trimestral. Y con esa definición del ejercicio estratégico trimestral, ¿qué pasa con los equipos? Empiezan a ejecutar con un enfoque de iniciativas de impacto trimestral. Entonces, si yo le pregunto a la persona que está aquí, ¿cuál es el impacto de valor que tiene lo que haces? Me tiene que responder que efectivamente está estabilizando la aplicación que está generando el 30% de las caídas en la noche, que afecta la estabilidad operativa de la principal aplicación que tenemos donde se hace transacciones en la organización, que afecta el NPS que tenemos para la banca minorista y que tiene que mejorar este año, que afecta nuestra visión de ser la empresa con la mejor experiencia del cliente en los siguientes 2 o 3 años. Y esa es una pregunta que le hago a cada líder de agilidad en la medida que vamos avanzando en madurez. Si le pregunto esto a tu equipo, ¿me lo podrá responder? Porque si no lo responde, hay algo que no estamos haciendo bien y nos tenemos que cuestionar. Y todo esto sin duda involucra una serie de prácticas que hemos repasado algo dentro de la dimensión de procesos. Pero lo que no tenemos que olvidar es que tenemos que siempre medir cómo es que efectivamente esto está evolucionando. Tiene que haber claramente el seguimiento de cumplimiento de KPIs, de la evolución presupuestal. Tenemos que medir el cumplimiento de los OKRs, qué porcentaje de ellos están efectivamente en verde, cuáles son efectivamente de impacto como tal, cuál es el número de OKRs. Pregunto, ¿será que somos una cultura que si viene mi jefe y me pide 15 cosas, más allá del proceso de planeamiento estratégico, porque a veces se fuma algo en la noche y aparece el día siguiente y te pide 15 cosas diferentes? ¿Coincidencia? Pero ¿será que somos una empresa que le decimos, no lo voy a hacer porque tengo una prioridad que responder? ¿Será que esa es nuestra cultura, no? ¿O será una cultura donde regularmente mientras más te pide y más cosas haces, más caritas felices te ponen? ¿Cómo puedo ir controlando y gobernando efectivamente la capacidad de priorizar? Que esa es fácil, somos buenos priorizando, no somos buenos despriorizando. No tenemos la capacidad de dejar de hacer. No tenemos la capacidad natural de decir, fracasamos, aprendimos, reenfocamos. Mindset. ¿Será que después de 5 o 6 años, por primera vez en un comité de gestión de una de nuestras empresas, se paró una tribe leader y dijo,
fracasamos. Y por primera vez en muchos años el comité de gestión la aplaudió y le agradeció. Porque ¿sabes qué? Por tener la valentía de decir lo que has dicho, hemos perdido 100 millones en esta inversión. Pero hace 5 años atrás, no hubiéramos tomado esta decisión varios millones más después. Mindset, comité de gestión. Aplaudamos el error. ¿O será que los comités ejecutivos son más o menos que tienes que ir con un collarín? Eso tiene que evolucionar y tenemos que tener indicadores que te permitan tener ese tipo de conversaciones. ¿Cuál es el nivel de alineamiento? Hoy día yo podría estar con la seguridad que el 50, 20, 30 o X% de lo que está haciendo mis equipos realmente golpea a los objetivos que tengo plasmados. ¿Podría hacer esa trazabilidad tan lineal? Se sorprenderían que en empresas de nuestro grupo, cuando hemos hecho su evaluación, era solo el 25% de alineamiento. ¿Qué significa eso? Que lo que estaba haciendo el 75% de la empresa, por lo menos no teníamos visibilidad o claridad de qué era lo que estábamos persiguiendo como organización. Y esa es una conversación muy poderosa a este nivel, a este nivel, a este nivel. Y así como esa, tienes otros indicadores que ya te van hablando un poco más de la capacidad de ejecución de los equipos. Se suponía que teníamos que hacer esto más rápido, ¿verdad? ¿Y cómo lo estamos midiendo? Y para eso tienes una serie de indicadores también que considerar. Vamos acabando. Concretamente, ¿cuál es el aporte real de la agilidad en Credicorp? Me remito a los referentes de industria. Y para nosotros hoy día, la experiencia en Credicorp nos ha permitido efectivamente ver que Banco de Crédito, Pacífico, Mi Banco, han logrado repuntes importantísimos en el NPS. Claramente hemos podido lograr crecimiento y velocidad de 3.7. O sea, entregamos 3.7 más rápido valor al cliente. Y de hecho, este fue el porcentaje o el resultado acumulado al año pasado. Este año, perdón, el 2023, ya habíamos optimizado este 3.7 en un 20% más. Y asimismo, tenemos otros ratios de eficiencia, como por ejemplo que efectivamente hemos podido lograr organizaciones un poco más lean, logrando ratios de eficiencia de 10-12% en nuestras empresas. Dirán, ¿y por qué no están todas? Porque no todas están en el estadio de madurez que tienen estas tres. Porque como les comentaba, cada una de ellas tiene una ruta de evolución distinta y un estadio distinto de su proceso de transformación. Pero estas tres, que son las que están más avanzadas, claramente nos garantizan de que la decisión que tomamos hace varios años era la decisión correcta. Y esa es una reflexión que también les traigo a la mesa. Y de hecho, nosotros medimos este proceso de evolución y son indicadores de BCP en función de la madurez. O sea, hay que medir qué tan maduro estoy siendo en este proceso de adopción de las nuevas formas de trabajo, de los nuevos roles de implementación, de las nuevas formas de trabajar. Entonces tenemos indicadores de madurez que nos permiten medir qué tanto hemos evolucionado en el nivel. Son 4 niveles de madurez y el Banco de Crédito está en el tercer nivel en 55% avance. Tiene una ruta bastante avanzada. Con la poca humildad del comentario, pero sí con mucho orgullo, nos visitan constantemente del mundo para preguntarnos cómo lo hicieron. Y con orgullo decimos como Credicorp que somos referentes en la industria en la implementación profunda de agilidad empresarial. Y tenemos indicadores que nos ayudan a decir por qué. Tenemos medidores que nos permiten, o le gusta decir estos radiadores de información a los de agilidad, que nos permiten medir el nivel de qué tan lean está siendo nuestra operación o qué tan autogestionado es el equipo. Asimismo, tenemos indicadores como los que hemos visto de time to market o qué tanto hemos avanzado en lo que se refiere a el volumen de iniciativas. Porque puede sonar hasta contraproducente, ¿no? ¿Cómo es que entregas más y más rápido? Es que tiene que ver el tamaño de lo que entregas. Porque ahora entrego 47%, entrego 3.5 más iniciativas en 3.7, 370% menos del tiempo, porque las entregas que hago son 47% más acotadas. Hubo una frase muy buena en la exposición anterior. Tiene que tomar lo que tiene que tomar. Hacer un jumbo
No va a pasar de 2 años a hacerlo en 15 días. Pero la pregunta del millón es, ¿quién necesitaba el Jumbo? ¿Será que cada una de las funcionalidades del microondas, y seguro que este ejemplo lo han visto, todos los botones del microondas se usan, ¿no? ¿O solo se utilizan 3? ¿Será como la navaja suiza? Otro ejemplo clásico, pero miren qué relevancia cobra ahora, un ejemplo tan simple. ¿Cuántos de los instrumentos de la navaja suiza utilizas? 1, 2. Si eres campista, ya te sales de la sala porque no me vas a ayudar en el ejemplo. Pero se entiende, ¿no es cierto? Entonces, claramente, nuestro objetivo ya no es seguir entregando jumbos que nos tomaban 6 meses en los jumbos chiquitos y hasta 2 años y medio. Y éramos la tercera PMO del mundo. Y ahora nuestro tiempo de entrega está en 45 a 50 días en entregas de valor. Entonces, claramente tenemos que medir eso y además tener claridad de impacto en el NPS, en la participación en la cantidad de clientes digitales, en las ventas digitales, porque claramente somos una empresa fundamentalmente tecnológica que da negocios financieros. Finalmente, son 2 puntos más. ¿Qué se viene en agilidad empresarial? ¿Cuáles son las tendencias? Constantemente estamos viendo en la industria hacia dónde está yendo y efectivamente por dónde nosotros tenemos que direccionarnos. Y cada vez el proceso de planeamiento estratégico tiene que cobrar más relevancia en la organización. Este es el espacio donde la organización se repiensa, se redefine, se reestructura sobre qué vamos a hacer diferente porque lo que funcionó y lo que no funcionó tiene que ser evaluado de manera dinámica y como ADN. Tengo que tener claridad del propósito. ¿Se acuerdan? Y muchas empresas, como este ejercicio toma 2, 3 años, se olvidaron el por qué. ¿Por qué hacíamos esto? ¿Cuál era el propósito? Hay que asegurarnos de que efectivamente el norte está súper claro y hay que refrescarlo. No hay forma de que esto avance porque la tendencia natural de los modelos operativos en agilidad ha sido muy fuerte en delivery, en la vertical. Pero cada squad compuesto por múltiples especialidades, no logra autonomía real o encuentra una traba natural cuando los especialistas que lo conforman no son especialistas. Por tanto, el concepto de chapter o el desarrollo de los perfiles digitales se vuelve fundamental si quieres seguir creciendo en la industria. La agilidad más allá de las tribus. Como lo mirábamos en el cuadro de doble entrada, la tendencia está... ¿Qué más? Está claro el impacto en delivery. Ahora, ¿qué puede haber en operaciones? Ahora, ¿qué puede haber en fuerzas de venta? El mundo ya está empezando a virar, todavía algo lento, de qué puede y qué se puede generar como valor incorporando agilidad en ese ejercicio. Claramente, ya no estamos en el estadio de los equipos aprendiendo a hacer una daily o aprendiendo a hacer un planning o de equipos de agilidad que facilitan. Eso ya lo pasamos. Ya es el ADN, así se trabaja ahora. Ya no necesitas a Lazarillo. Por tanto, ¿qué tienes que trabajar? ¿En qué te tienes que enfocar? En performance. En tener equipos claramente cada vez más productivos. Asimismo, los roles claves, como los Product Owner en este modelo, tienen que evolucionar y otra vez vuelve a aparecer el marco del Product Manager. Hay que evolucionar al gestor del cambio, a los agilistas, sin duda. Y claramente, para poder darle esas facilidades, performance y data como habilitador, agility by numbers, porque la conversación tiene que ser cada vez más objetiva, y sin duda, y la charla anterior ha sido muy clara, incorporar inteligencia artificial como un elemento que facilita y ayuda. Con esto termino. Desafíos y aprendizajes. Sponsorship. Top down y hands on. Perdónenme el inglés. Pero eso significa que el comité de gestión, desde el gerente general, y les puedo decir por experiencia de haber trabajado con múltiples empresas, mientras mayor ha sido el compromiso del equipo de dirección, la velocidad y el impacto generado en la transformación es diferencial. Acá siempre se van a encontrar regularmente con la regla de los 3 tercios. 1/3 del comité de gestión está on board. 1/3 no está seguro, pero a veces es que no lo he entendido. Y 1/3 regularmente, pasiva o activamente, no cree en la transformación. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Sin duda, apuntalarte en este tercio, sin duda, trabajar en cómo
tienes que darle el conocimiento y el entendimiento a esta persona que está entre la izquierda y la derecha. Y en este ejercicio, lamentablemente, también hay un proceso de selección natural. Entonces, el sponsorship es fundamental. No hay otra forma. No se engañen. La transformación, la agilidad, no se empuja, se jala. Y el único que jala, la gran locomotora, es el equipo de dirección. Y eso en Credit Corp ha sido un agente de éxito. Aspiración. Sea aspiracional. Claramente quiero transformarme para conquistar al mundo, pero ten foco. Enfócate en ejecutar. Ten un buen project management sobre este proceso de transformación. Escucha a las personas. La resistencia suele ser por lo temor a lo que no entienden. Claramente hay un proceso en muchos de estos procesos de reconfiguración organizacional de pérdida de poder. Somos humanos. Por eso es que la gestión del cambio es fundamental en este proceso de transformación. Adaptación versus dogma. Hay muchos agilistas que les encanta hacer el A positivo del primer ejemplo. Y mucho dogmatismo, mucho by the book. Es correcto, tengo que salvaguardar lo que es la agilidad, tampoco nos vamos a engañar. O sea, una camisa es una camisa, un pantalón no lo es. Pero claramente entre una camisa manga corta, una camisa manga larga, una camisa playera, hasta un polo. Claramente tengo que saber adaptar los marcos de trabajo a la realidad, la escala y el presupuesto de la organización. No es lo mismo establecer agilidad en una unidad de 18,000 personas que en una unidad de 1,000 o en una unidad de 100. Claramente el modelo se tiene que adaptar. Conecta los resultados con el valor de la agilidad. ¿Por qué estás haciendo esto? O sea, ya, vamos a implementar un piloto. Ok, chévere, está bien. Pero ¿cuál es el beneficio? ¿Cuáles son los indicadores de éxito? ¿Qué queríamos probar? ¿En qué momento vamos a medir que esto funciona? Hay algo con lo que tú puedes conversar con cualquier líder y te va a entender. Después de haber hecho esto, hemos reducido en 20% el time to market. Después de haberlo hecho de esta forma, hemos incrementado diferencialmente 20% la participación de mercado. Después de haber hecho esto, hemos reducido el time to decision en 50%. Pero si no me lo explicas así, todo va a sonar un ejercicio bien etéreo, bien de nube, y no de la nube que nos interesa, que es la de tecnología, sino la de estar volando, con términos chéveres. Valor incluye calidad. Entregamos más rápido, pero no entregamos cualquier cosa. Y eso no está en discusión. Y los de agilidad lo tenemos súper claro. Entregar más pronto valor no es entregar cualquier cosa. Y eso es súper importante porque recuerden que un elemento fundamental de la agilidad es la autonomía a través de capacidades y conocimiento. Y recuerden que dentro del marco de habilitadores en la conversación, ciberseguridad era fundamental, así como la calidad entregable per se. El rol del Agile Coach obviamente es un rol de un agente de transformación y de cambio, pero que cada vez se tiene que alejar de estos procesos de entrenamiento, de facilitación, a transformarse en un experto en gestión de performance. Y finalmente, genera impacto, haz bulla. No saben lo importante que ha sido en las empresas que han tenido mejor nivel de adopción el saber comunicarle a la organización por qué estamos haciendo esto. ¿Cuál es el rol de cada uno de los líderes en este proceso de cambio? ¿Qué espero de ti en este proceso de cambio? ¿Por qué lo estamos haciendo así? ¿Por qué no funcionó lo que estábamos haciendo ya? ¿Cuál es el riesgo? ¿Esto es un piloto o es la nueva versión de lo que queremos ser? La historia de cambio es fundamental. Comunica, comunica, comunica. Y si crees que ya comunicaste, multiplícalo por 3. Y eso es. Espero que esta conversación haya sido fructífera para ustedes. Nuevamente, muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un placer estar con ustedes hoy. Bueno, muchas gracias, Irán, por compartir información tan relevante con nosotros. A continuación daremos lectura a las 2 preguntas que tenemos. La primera, ¿cuáles serían los primeros pasos para migrar una empresa a la transformación digital? No hay fórmula, pero sí lo que creo que tiene que haber es muchísima claridad de por qué quieres dar ese paso. Regreso a la lámina donde les mencionaba, ¿por qué tendría que dar ese primer paso? ¿Cuál es el valor? ¿Qué me lleva a tomar esa decisión?
¿Cuáles son los agentes? ¿Qué me motiva? ¿Qué tan comprometidos estamos con este primer paso? ¿Somos conscientes o no de que es un primer paso? ¿Estamos claros que puede fracasar? ¿Cómo nos vamos a sentir frente al fracaso? Son conversaciones que se tienen que abordar no entre las 5 personas que hagan el piloto. Son conversaciones que tienen que estar en el comité de gestión. Porque si es un primer paso y si efectivamente estamos hablando de transformación, por favor, tengamos muy claro que transformación no es cambio. Cambio es cambiar la pintura de la casa, pero es la misma casa. Es cambiar el diseño del sofá, pero es la misma casa y la misma sala. Transformación es dejar de vivir en ese barrio para irme a otro, para jugar en otra liga. Porque incluso hasta ese lo pueden demoler. ¿Dónde está la amígdala en esa decisión de evolución y de primer paso? Son reflexiones sumamente importantes en la conversación de transformación. Siguiente, ¿cómo se transforma una gestión basada en procesos aplicando agilidad a una organización? Por partes. ¿Cómo te comes un elefante? Por partes. Por partes y cucharadas, decía mi abuela. Y sobre todo con el claro entendimiento, una vez más, del por qué. Claramente lo primero que yo haría es, a ver, ¿dónde quiero transformarme y por qué? Lo primero que debería tener con un equipo medianamente responsable de procesos es identificar dentro de la organización ese mapa de calor de los principales procesos de la misma y sobre todo cuáles son aquellos que generan mayor o menor ineficiencia o mayor o menor productividad. Y de hecho, dentro de la dimensión de procesos de transformación se aborda cuáles son los principales procesos a transformar. Y para eso hay que entender. En la primera presentación de Pablo escuchaba que decía, hemos revisado la cadena de valor. Qué importante es comprender el proceso. No se puede transformar si no entiendes dónde estás. Y ese paso para el entendimiento y la evolución de los procesos se hace por partes, con mapas de calor, con un correcto entendimiento de los flujos y las cadenas de valor para saber, y entramos a la primera pregunta, ¿por qué quiero transformar? ¿Qué quiero probar? ¿Qué de este modelo de planeamiento estratégico, de la estructura del equipo, de la forma en la que lo va a hacer, de qué habilitadores tiene y qué no, y qué personas pongo para ese piloto? Es la conversación fundamental. Además de todo lo que les he dicho. La siguiente, las empresas de servicios financieros que en Bolivia son mayormente pymes, ¿qué áreas o posiciones deberían incorporar a su estructura organizacional? Considerando que este es tradicional y que sus ejecutivos tienen conocimientos y experiencias muy concentradas en un solo campo. Ya, muy buena la pregunta. Alguien está buscando chamba. A ver, en mi experiencia, es fundamental identificar el rol del transformador en la empresa. Y es una persona que, para empezar, más o menos como que le tiene que preocupar poco la política organizacional. Porque yo no he venido a pintar la casa, le he venido a transformar. Y si no te estoy incomodando, no estoy haciendo bien mi chamba. El rol de transformador, de agente de cambio, es fundamental. Es un rol que lo tengo que empoderar casi al nivel, si es que no es, y las mejores experiencias han sido esas, en la línea de dirección inmediata. Forma parte del comité de gestión. Porque va a tener que patearle la puerta al de recursos humanos sobre sus procesos de desempeño y desarrollo. Va a tener que patearle la puerta al responsable de tecnología, si es que él mismo no es el dueño de ese componente por la directa relación. Va a tener que patearle la puerta a las empresas habilitadoras que regularmente, a las unidades habilitadoras que regularmente son agentes de control. Y parece que los que hacemos negocio nos debemos a ellos. Cuando la figura debería ser, oye, Choche, ¿cómo me ayudas para que podamos hacer más negocio gobernadamente? Qué difícil, ¿no? Pero alguien se lo tiene que decir en su cara, a pesar de riesgos. Perdón, los de riesgos otra vez. Y ese es el rol de líder de transformación. Pyme, no pyme, empresa grande, empresa pequeña. El líder de transformación es un rol fundamental, porque no hemos venido a pintar la casa. Lo despedimos con un fuerte aplauso, por favor. Inar Vargas, líder en agilidad del grupo Credit Corp. Gracias.